En este tutorial vamos a resolver un problema que tienen muchos patronistas no expertos. El ejercicio que vamos a hacer va a consistir en explicaros cómo debe determinar las pinzas en función al lugar donde se encuentren. Para ello nos vamos a basar en un patrón base y lo más importante es que nos tenemos que basar en un base que ya esté verificado, que lo hayamos probado, que tengamos el nivel del alto despecho a la distancia exacta o que corresponda a nuestra tabla industrial, un base que también conozcamos perfectamente a las medidas de cuerpo al que va destinado, un base que tengamos a su vez una serie de líneas de referencia, como por ejemplo el vértice final del pecho, que es, ya digo, la distancia más alta, o sea, perdón, la distancia que hay de altura de pecho desde el punto del hombro hasta el nivel del pecho y que viene indicado por esta línea vertical, y a su vez la separación con respecto al centro, un base que esté perfectamente definido. Partiendo de este patrón base, vamos a hallar una línea recta desde el vértice del pecho a la pinza, que en este caso nos la encontramos en el hombro. Y a su vez también a la pinza de talle. Hemos hallado un círculo aproximadamente de unos 2 o 2 centímetros y medio de radio, que va a ser el que me va a definir dónde tiene que terminar la costura de la pinza en función a la posición que tenga. Si la posición de la pinza es esta, vamos a colocar una línea recta en dirección al centro, es decir, una bisectriz a ese ángulo. Vamos a hacer también un zoom para verlo más de cerca y vamos a crear un punto de intersección entre el arco y la bisectriz. Este punto, que no nos ha salido bien, exacto, este punto va a ser el final de la pinza. Voy a suprimir ya las líneas y voy a crear la pinza de nuevo dirigida a este vértice. Lo mismo haremos en la pinza de talle. No terminará aquí, sino sobre su bisectriz a la distancia de 2 centímetros que tenemos definida por el arco o por la circunferencia que hemos hallado. Así que primero voy a hacer una línea recta que va a ser la bisectriz de este ángulo y a continuación una intersección después de hacer un zoom para verlo más de cerca entre esta línea y esta se intersectan en este punto. Puedo suprimir aquellas líneas que me estorban y ya puedo construir la nueva pinza. Desde aquí hasta aquí. Bueno, aún no hemos terminado porque nosotros en el patrón industrial no podemos dejarlo de esta forma una vez industrializado, aunque nos quede el margen de costura también, pero la forma de presentar la pinza no sería esta, debido a que la tela no se puede pintar la línea de la pinza, de los laterales de la pinza, sino que necesitamos crear un taladro que será el que se marque en el tejido definitivamente como indicación hacia dónde tienen que dirigir el extremo de la pinza las costureras. Y ese taladro vamos a activar tipo 35, tomamos como referencia el vértice de la pinza y lo vamos a separar del vértice 1 centímetro, que es lo normal. Y lo vamos a dirigir, por eso coloco el cursor sobre este vértice, que es el centro, para que cuando pinche sobre él, el taladro queda también en la bisectriz del nuevo ángulo. Lo mismo haremos aquí, damos el valor 10, nos dirigimos a su centro y también tenemos el taladro a 1 centímetro de su vértice. Ya podemos suprimir todas las líneas
para dejar el acabado del patrón tal como tendríamos que imprimirlo. Tenemos aquí un taladro que es el vértice de esta pinza, tenemos aquí otro taladro que es el vértice de esta pinza, y cuando las costureras monten esta prenda dirigirán la pinza a 1 centímetro de distancia para que de esa forma el taladro se tape y no se vea la marca. Bien, este ejercicio lo hemos terminado, pero vamos a ir con control Z yendo hacia detrás para explicar algo más con respecto a este ejercicio. Si nosotros tuviéramos duda sobre dónde colocar el extremo de la pinza en su patrón de origen, en su patrón base, podemos aplicar una fórmula que va muy bien en todo lo que son tallajes proporcionales, como es la siguiente. Multiplicaríamos el contorno total en el que va a quedar el patrón de pecho por 0,1 y al resultado le sumamos medio centímetro. Podemos visualizar esta fórmula aquí. Y esa sería la separación que tiene que tener la pinza, el extremo de la pinza, en el patrón de origen, en el patrón antes de ser transformado. Y no después. Bien, quito la visualización de la fórmula y explicamos algo más. Si la pinza fuera dirigida, la fuéramos a transformar a este lugar, por ejemplo el escote, haríamos lo mismo. Y el extremo final de la pinza, una vez cosida, sería el punto de intersección entre esta línea y esta circunferencia, es decir, aquí. Y a continuación colocaríamos un taladro a 1 centímetro, que sería el indicativo para las costureras de la posición en la que tienen que coser desplazándose la costura a 1 centímetro del taladro. Si la pinza fuera dirigida al costado, como vemos, ocurriría lo mismo. La costura terminaría en este lugar, mientras que el taladro lo posicionaríamos a 1 centímetro con respecto a este punto. Y así todo. Hemos terminado, espero que hayáis comprendido la explicación. Y si os ha gustado, pues pinchar en me gusta y suscribiros. Adiós, hasta la próxima.